Vamos a empezar entonces con el primer punto de la sesión que trata del análisis con RToolBooks y una geodatabase y es el resumen estadístico, en donde ArcGIS nos va a mostrar una serie de tipos de estadísticas que vamos a ver en un momento para trabajar con las entidades correspondientes a la capa con la que estemos trabajando, que a su vez es un feature class correspondiente a un feature dataset que pertenece a una geodatabase. Con esto entonces empezamos la sesión. Estamos trabajando en este primer punto, o vamos a trabajar con el manejo de una de las herramientas de RToolBooks con un archivo correspondiente a una geodatabase. Vamos a empezar entonces con una parte introductoria explicando ciertas pautas, también teóricas, de lo que corresponde al tema del resumen estadístico en un dataset de entidades o en un feature dataset. Queda claro que vamos a trabajar con una de las cajas de herramientas de RToolBooks y también vamos a trabajar con una geodatabase. Vamos a relacionar una de estas herramientas para poder trabajar con las entidades correspondientes a una geodatabase. Bueno, una de las cajas de herramientas correspondientes a RToolBooks con lo que vamos a trabajar para este resumen estadístico son las herramientas de análisis o la caja de herramientas llamada Analysis Tools, que se encuentra en una sección superior de RToolBooks, donde vamos a encontrar la herramienta llamada resumen estadístico, que nos proporcionan ciertos tipos de estadísticas. El primero, que es suma, que sabemos que nos proporciona una sumatoria de todos los datos con los que estemos trabajando, que en este caso serán atributos correspondientes a un campo. También nos va a proporcionar información del valor medio o lo que llamamos promedio, que se da en base a una sumatoria de estos datos y una posterior división entre el número de datos que hemos sumado. Tenemos el tipo de estadística máximo, que me muestra cuál es el registro o la entidad que tiene un valor máximo, y a su vez también tenemos mínimo, que es todo lo contrario. Rango, que busca el rango de valores. Tenemos la desviación estándar, que también nos sirve para trabajar con todos los datos y los valores con los que estemos trabajando. Tenemos reencuentro o count, como lo vamos a ver en ArcGIS en inglés, que me da un recuento de todos los datos con los que estoy trabajando. Tenemos primero y último, que me muestra el primer dato de la tabla, y último, el último dato de la tabla, según cómo estén acomodados. Entonces, hasta el momento hemos podido ver que con resumen estadístico vamos a trabajar con una tabla de atributos que tiene un conjunto de columnas. En la parte superior representan los campos y un conjunto de registros. Si trabajamos, por ejemplo, con un campo llamado área y tenemos 13 entidades en la capa con la que estemos trabajando, probablemente tengamos 13 registros, cada uno de ellos con un área específica en base a la unidad que el usuario haya establecido. También queda claro que vamos a escoger para resumen estadístico un campo de interés, que como digo puede ser un campo llamado área, ya sea en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados, lo que último me va a resultar en una tabla de geodatabase o en una DBase, el que va a ser el resultado final cuando utilicemos la herramienta resumen estadístico. Bueno, entonces al escoger el campo área, todos los registros o los atributos correspondientes a este campo son con los que se va a trabajar para realizar este tipo de estadísticas, desde suma, promedios, máximos, mínimos, rangos, primero, último, recuento y desviación estándar, para poder generar lo que es nuestra tabla de geodatabase, que es el resultado final del resumen estadístico. Pasamos ahora a la parte práctica. Para esto voy a escoger trabajar con un feature class. Me dirijo al catálogo y ubico la carpeta en donde se encuentra el archivo con el que quiero trabajar. Lo tengo aquí, listo. Es una geodatabase, podemos observar. Tiene o está compuesta por un feature dataset llamado polígono. Doy un clic aquí en la crucecita para que se me desplieguen los feature class correspondientes. Y tengo uno llamado ríos, que es con el que vamos a trabajar. Es una geometría de polilínea, como podemos observar aquí en el icono. Y para abrirlo voy a arrastrarlo hacia la tabla de contenidos.
Vemos que es un conjunto de entidades de líneas que me representan los ríos y quebradas del Perú. Es un feature class perteneciente al Instituto Geográfico Nacional y con este es el archivo con el que vamos a trabajar. Estamos viendo el tema de resumen estadístico, a través del cual vamos a poder generar una tabla de atributos de GeoDatabase de tipo DBase que me va a proporcionar a través de campos un conjunto de tipos de estadísticas trabajadas a través de los atributos correspondientes a la tabla de atributos, valga la redundancia, de este feature class, que es una capa en estos momentos porque la estoy trabajando aquí gráficamente y la veo en la tabla de contenidos. Vemos en la parte de abajo que son 3.787 registros y tenemos campos de rasgos principales, rasgos secundarios, el nombre del río y un campo que me indica la longitud. Bueno, entonces se puede entender también que si vamos a trabajar con estadísticas, nuestro campo de interés va a ser este, shape length, o el campo que me indica la longitud, porque cuando trabajamos con estadísticas es más que claro que trabajamos con atributos numéricos. Voy a darle un clic derecho a este campo, con un clic en propiedades, para ver qué tipo de campo es. Me dice que es un tipo double. En la parte de arriba tengo el nombre del campo y clic en OK. Una vez identificado el campo del que queremos obtener las estadísticas, podemos cerrar la tabla de atributos y proceder a abrir al Toolbox, que lo tenemos en la parte superior, con un clic. Tengo abierto el Toolbox y la caja de herramientas con la que vamos a trabajar es la que tenemos aquí, la segunda, Analysis Tools o herramientas de análisis. Damos un doble clic para acceder a ella o en la parte izquierda, un clic en la crucecita. Y la caja de herramientas estadísticas es en donde se encuentra la herramienta resumen estadístico, que es con la que vamos a trabajar en esta sesión. Summary Statistics o resumen estadístico. Un doble clic y puedo acceder aquí en la parte superior, es donde yo voy a ingresar la tabla que contiene los atributos, los datos numéricos de los que quiero obtener las estadísticas. Puedo ingresar los layers que tengo abiertos en la tabla de contenidos o buscarlos aquí con el botón en la parte derecha. Y también puedo trabajar con tablas independientes, es decir, con tablas que no contengan información geográfica todavía, que simplemente sean un conjunto de datos. En esta oportunidad, el ejemplo que vamos a realizar es con este feature class de ríos de entidad de polilíneas y lo tenemos aquí porque lo tenemos como capa en la tabla de contenidos. Entonces damos un clic en la flecha para desplegar los archivos y un clic en ríos. En la parte de abajo tengo la tabla de salida, que sabemos que es una tabla, va a salir como una tabla de GeoDatabase, porque estamos trabajando con la GeoDatabase a la que corresponde este archivo. Doy un clic aquí en la carpeta, subo de nivel con un clic en la flecha para buscar el archivo al que corresponde o donde se encuentra la GeoDatabase, donde yo quiero guardar la nueva tabla de salida, que va a contener todos los datos estadísticos que voy a generar con esta herramienta. Busco entonces la carpeta, doble clic para acceder, doble clic, y lo recomendable es guardar la tabla de salida en la GeoDatabase en donde se encuentra este feature class también. Tengo aquí la GeoDatabase, la encontré, doy un doble clic y vemos que me aparecen dos tablas también que ya están guardadas y se han trabajado anteriormente en esta GeoDatabase. Y porque en la parte de abajo me sale el tipo de archivo tablas y según lo que yo tenga aquí me va a aparecer los archivos aquí. En nombre le voy a dar un nombre a la tabla, vamos a darle el nombre de ríos 1 y un clic en Save. En la parte de abajo me pide que ingrese el campo estadístico con el que voy a trabajar. Ya sabíamos que el campo con el que vamos a trabajar es el que me indican los datos de longitud por cada entidad lineal. Es Shape Length. Un clic en la flecha para encontrar los campos y un clic en el campo específico. Vemos que me sale un error. Y esto es porque existen palabras claves que me pide ArcGIS para poder trabajar con las estadísticas.
En este caso pueden ser, por ejemplo, las tenemos aquí, sum, que me indica la sumatoria, guión bajo y el nombre del campo. Pero como en este caso no tenemos un campo llamado de esa manera, lo que hacemos es escoger el campo de interés y en la parte derecha donde me dice tipo de estadística voy a dar un clic y nuevamente un clic en la flecha en la misma fila que corresponde al campo que hemos ingresado y vamos a escoger el tipo de estadística que queremos. Tenemos sum, que ya dijimos que es la sumatoria de todos los datos, es decir, de todos los registros correspondientes a este campo. Min, que es el promedio, mínimo, el valor mínimo, máximo, el valor máximo, el rango, la desviación estándar, el conteo de todos los datos con los que vamos a trabajar, primero y último. Todos los tipos de estadísticas que mencionamos hace un momento en las diapositivas. Primero vamos a escoger Zoom con un clic, lo que me indica que en mi nueva tabla que yo he generado, a la que le he dado el nombre de Ríos 1, voy a tener un campo que me va a indicar la sumatoria de todos los atributos correspondientes al campo ShapeLength. Ahora, si quiero, por ejemplo, que mi tabla no solamente tenga este campo de sumatoria, sino también tenga lo que es promedios, valores de promedios de todos estos datos de esas entidades lineales, lo que hago es nuevamente un clic en la flecha, agregar aquí, un clic nuevamente en ShapeLength en el campo. Aquí en este caso ya le di un clic en la flecha nuevamente y escojo Min, que es promedio. Y repito el mismo proceso si es que quiero agregar más campos a mi tabla de salida. Máximo, que me va a mostrar cuál es el valor máximo dependiendo de los atributos del campo correspondiente, del campo especificado, que es este. Y escojo todos los tipos de estadísticas que deseo que aparezcan en mi tabla. Bueno, hemos escogido entonces sumatoria, promedios, mínimo, máximo, conteo y primero. En la parte de abajo yo voy a escoger el campo caso, dependiendo de que si yo quiero que me aparezcan todos los registros en mi tabla de atributos. Por ejemplo, en el campo caso yo puedo escoger dando un clic aquí en la flecha uno de los campos que me muestre una enumeración para cada entidad o por ejemplo los nombres. Entonces todos estos estadísticas se registrarán por separado o se calcularán por separado para cada registro y para cada atributo de la nueva tabla. En este caso entonces no es recomendable escoger un campo caso porque lo que queremos es que si vamos a tener por ejemplo un campo que me muestre el promedio de todos los valores correspondientes a estas entidades, el promedio va a ser único, entonces se va a registrar solamente como un registro en la tabla de atributos de salida. Lo mismo para sumatoria, solamente existe una sumatoria, mínimo, máximo, si tendríamos aquí dos atributos o dos registros ya, el conteo, lo que es el tipo de estadística primero. Para el caso de conteo también tendríamos que tener solo un registro porque es un número nada más que me indica con cuántos datos estoy trabajando. Una vez establecido esto, le damos un clic en OK. No estamos dándole un campo caso porque me permite realizar esto ya que es una opción opcional dentro de la herramienta resumen de estadística. Un clic en OK. Me indica en la parte de abajo el proceso. Vemos que se realizó correctamente. Voy a cerrar en este momento ArtToolBooks. Y vemos que la tabla de atributos se pasa a la lista por carpetas. Podemos ver que corresponde a una geodatabase, al igual que Ríos, que corresponde al Feature Dataset Polígono. Y ahora también corresponde a esta geodatabase la tabla que hemos generado llamada Ríos 1. Damos un clic derecho sobre la tabla y un clic en abrir. Y vemos que solamente tengo
un registro. Tenemos un campo llamado frecuencia, un campo que me indica la sumatoria, que es esta. Se han sumado todos los aproximadamente más de 3000 registros que teníamos aquí para el campo correspondiente, que es de longitud. Es decir, se han sumado aquí todas las longitudes y este es el resultado. En el lado derecho tenemos el campo min, que me indica el promedio, lo que me quiere decir que se han sumado todos los valores o todas las longitudes de estas líneas y se han dividido entre la cantidad de datos. Tenemos el valor mínimo, es decir, la menor longitud que encontramos, la máxima longitud que encontramos, el conteo de los registros, que son 3787, es decir, se han trabajado con esta cantidad de datos para obtener estos tipos de estadísticas, y el campo shape-length. Bueno, entonces nosotros escogimos sum, min, mínimo, máximo, conteo, y first o primero lo escogimos también, lo que me indica que este es el primer dato con el que se ha trabajado. Y nada más, aquí tenemos el resumen de estadística establecido en una tabla de atributos de un solo registro, porque no establecimos un campo caso, y eso es lo recomendable. Es un tipo de tabla de geodatabase, corresponde a esta geodatabase llamada comercio, o un tipo de tabla llamada de base. Así es como podemos trabajar entonces con una de las cajas de herramientas de ArcToolBooks y una geodatabase.